Estimados compañeros, profesora Milagro, junto con saludar, quisiera dar las disculpas del caso por no presentar la semana pasada debido a temas de inscripciones y matrículas. Sin embargo, hoy poniéndome al día, quisiera presentarles mi presentación sobre cómo podemos discutir y debatir sobre el constructivismo ontológico. Sabemos y explorando los diferentes conceptos claves que fundamentan esta construcción del conocimiento y en los diferentes aspectos que hemos visto a lo largo de nuestro doctorado, ¿cierto? Podemos interpretar la importancia que tiene descubrir de dónde viene, ¿cierto?, la información, cómo el saber, ¿cierto? Y de dónde se genera el conocimiento en diferentes contextos, nos va a ayudar, ¿cierto?, a que podamos identificar de mejor manera, ¿cierto?, a nuestros alumnos y también que podamos construir conocimiento para el futuro de una mejor manera. De esta forma es que el constructivismo ontológico, ¿cierto? Tiene un enfoque distinto, quizás, ¿cierto? Y en cómo podemos hacer propio el sentido de la realidad y cómo nuestra mente también lo va interpretando. Quizás suena algo bien abstracto, algo súper difícil de comprender, sin embargo, en nuestro día a día sabemos que lo podemos aplicar en diferentes aspectos, ¿cierto? Desde un enfoque del constructivismo ontológico, el aprendizaje no consiste en mera adquisición de información, sino que también en cómo el conocimiento, ¿cierto?, interactúa con el individuo, con las sociedades, con el entorno, y este se va transformando. Por lo tanto, va a depender en cómo, ¿cierto?, en diferentes aspectos de nuestra posición como personas en un cierto momento de nuestras vidas y en un cierto contexto sociocultural, ¿cierto? Esta información va a cambiar en el tiempo. Eso es importante interpretarlo, ¿cierto? Porque a la hora de que nosotros desarrollemos nuestras tesis doctorales, tiene que ver en cómo nosotros también hacemos llegar esta información de nuestra investigación a las personas que lo van a leer, para que también, cierto, podamos aportar en esta historia del conocimiento en nuestras diferentes investigaciones a la ciencia y a la educación. Específicamente hablando de ciertos temas claves, ¿cierto? O ciertas palabras clave que probablemente ya las hemos escuchado en las diferentes presentaciones de nuestros compañeros, ¿cierto? Pueden nombrar algunas como ontología, ¿cierto? El constructivismo propiamente tal, ¿cierto? Que tiene que ver con ciertas diferencias epistemológicas que existen entre diferentes términos, pero por ejemplo, podríamos hablar en cómo los estudiantes se hacen ciertas preguntas de acuerdo a algún conocimiento, mientras que de la parte ontológica podríamos analizar en cómo los estudiantes crean una propia realidad en este proceso de aprendizaje. Por otro lado, ¿cierto? Están todas las presentaciones que ustedes han hecho, ¿cierto? Respecto a la realidad construida, respecto a variables cualitativas, cuantitativas, ¿cierto? El emergentismo, ¿cierto? Que tiene que ver justamente hoy en día muy clave con respecto a las nuevas tecnologías, en cómo la evolución de la inteligencia artificial, ¿cierto? Donde los nuevos algoritmos y la inteligencia de los computadores, ¿cierto?, está transformando nuestras vidas. Antes podíamos interpretar que el conocimiento se demoraba mucho en pasar de una generación a otra y en que se pudiese convertir en algo realmente. Hoy en día, en pocos meses ya tenemos resultados de investigaciones con impacto, con gran impacto. Por lo tanto, el emergentismo, ¿cierto?, es algo que si bien lo vivimos día a día, ¿cierto?, también tiene su epistemología detrás. Por otro lado, cierto, también el perspectivismo y el relativismo que tiene que estar detrás de una cierta realidad hace que las diferentes interpretaciones que hoy en día se están dando cuestionen muchas veces la labor docente. Es por eso que nosotros, por lo menos en particular con mi investigación en relación a la inteligencia artificial, ponemos un hincapié muy grande en que el docente siempre tiene que estar detrás del trabajo con la inteligencia artificial.
Si nos vamos un poquitito a la historia y al desarrollo de este constructivismo ontológico, ¿cierto? Podemos nombrar a Kant, uno de los padres, ¿cierto? De descubrir de dónde vienen los conocimientos y cómo se trabajan las ideas. Pero sabemos que Piaget en el 1937 eh, desarrolla parte de esta teoría del constructivismo cognitivo, que también, ¿cierto?, tiene que ver en su paralelo con un constructivismo ontológico, que propone el aprendizaje como un proceso de construcción activa de conocimiento. Eh, Avanzamos también a otro gran conocido como Vygotsky, ¿cierto?, en el 34, que propone su teoría sociocultural del aprendizaje, resaltando con importancia del lenguaje, la interacción social en el desarrollo cognitivo. Eh, por último, ¿cierto? Podemos nombrar también a Maturana y a Francisco Varela, ¿cierto? Que introducen este concepto de la apoiesis, eh, explicando en cómo los seres vivos, ¿cierto? Construyen su propia realidad mediante procesos de autoorganización. Hay un libro muy interesante de él, de Máquinas y Seres Vivos del 73, ¿cierto? Que nombra, por supuesto, parte de esta teoría y en que nos hace pensar en cómo, ¿cierto? Nosotros en nuestro día a día vamos construyendo una propia realidad. Eh, Cuesta muchas veces, ¿cierto?, que lo podamos pasar a nuestro diario vivir, a nuestro día a día. Sin embargo, es así. En nuestro día a día estamos construyendo nuestra propia realidad. Enfocándonos en el tema educativo, ¿cierto? Podríamos nombrar algunos aprendizajes, algunos ejemplos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Donde en mi caso, por ejemplo, en ingeniería, un estudiante de ingeniería resuelve ciertos problemas de algún diseño estructural, pero sin memorizar la fórmula, sino que tratamos de buscar de que el propio estudiante descubra cuáles son las fórmulas que están detrás y puede interpretar esta información, ¿cierto? Para poder hacerse las preguntas correspondientes y decir, hey, me falta tal fórmula para poder ver las propiedades del puente y que no se vaya a caer, por ejemplo. También podríamos hablar sobre el lenguaje y la percepción de la realidad, en cómo, por ejemplo, un estudiante bilingüe puede interpretar una obra literaria de manera distinta en cada idioma, por ejemplo. O también podríamos hablar, cierto, sobre la interacción sociocultural, en cómo, cierto, el conocimiento se trabaja, pero que también viene influido de cierta forma por nuestra familia o por el entorno colaborativo en el cual estamos trabajando. Pasa mucho, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de las matemáticas, ¿cierto? Que si tú te rodeas de gente que le gusta las matemáticas y que avanzas con la física, con la ciencia exacta, de la nada te vas empapando de esto y te termina gustando. Podríamos también, avanzando en la presentación, hablar sobre una relación entre este constructivismo ontológico y la educación. ¿Por qué no? Y algunos de los usos activos que se están haciendo, como lo dije anteriormente, es el famoso ABP, aprendizaje basado en problemas, proyectos interdisciplinarios y también simulaciones y estudios de caso. Por otro lado, ¿cierto? El estudiante siempre tiene que tener un rol constructor, de constructor del conocimiento, eh, donde en este avance colaborativo, en este trabajo día a día, el estudiante, ¿cierto?, va avanzando en su búsqueda del conocimiento. Algún ejemplo, en nuestro caso, ¿cierto? En el tema de ingeniería, como lo dije anteriormente, es cuando nosotros queremos construir un puente. Es un caso yo soy profesor de uno de los ramos de ciencia de materiales, ciencia e ingeniería de materiales, ciencia y resistencia de materiales, disculpen, en el cual, ¿cierto? Más allá de las fórmulas, que también se las pasamos, buscamos que los estudiantes puedan realizar prototipos de diferentes modelos de puentes a escala, ¿cierto? Y le podamos poner cargas para poder simular y entender que las fórmulas que están detrás funcionan. Y en que todos los diferentes diseños que los cuales nosotros les pasamos, ¿cierto? Los pongan a prueba en la práctica, ¿cierto? Y puedan interpretar cuál es mejor para cada aplicación. Por último, podemos comparar, ¿cierto?, la educación tradicional con una constructivista en la cual de forma tradicional y hasta el día de hoy, ¿cierto?, nos estamos dando cuenta que, y justamente con la llevada del COVID también, esta cosa como que ha quedado un poquito atrás, en el cual el docente transmite conocimiento de una manera unilateral
hace evaluaciones basadas en memorización y por otro lado también tiene un aprendizaje pasivo y homogéneo. Hoy en día sabemos que el COVID ha ayudado un poco a acelerar este proceso, en donde justamente se pusieron en marcha las bases de cómo los estudiantes pueden buscar información por sus propios medios. El estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Tiene, por supuesto, las evaluaciones basadas en problemas, en desafíos, en proyectos, ¿cierto? Y donde el docente va cambiando su rol, acompañándolo en esta búsqueda del conocimiento. ¿Cuál es el impacto actualmente? Justamente con lo mismo, podemos referirnos a que existen hoy en día el uso con diferentes herramientas tecnológicas, eh, como las diferentes plataformas de ERP, como Moodle, el que nosotros ocupamos también en Google Classroom, Edmodo y otros más. Y también herramientas de gamificación como el Kahoot, el Minecraft Education, eh, junto a también la realidad aumentada, la realidad virtual, que nos permiten que el entorno hoy en día para poder traspasarle el conocimiento sea mucho más entretenido, por así decirlo. Sabemos que nuestros estudiantes también están pasados todo el día en su teléfono, por lo tanto tenemos que ser dinámicos en cómo utilizamos estas diferentes aplicaciones de las aulas modernas para el bien de los estudiantes. Para concluir, ¿cierto? No quisiera dejar de lado esta presentación sin nombrar algunos desafíos éticos y de objetividad que hoy en día tienen que existir en relación a este sesgo de la construcción del conocimiento, ¿cierto? Y que lamentablemente, ¿cierto? En base a ciertos paradigmas políticos y realidades que estamos viendo junto con el manejo de las nuevas tecnologías, hacen que se haga un poquitito subjetivo. Por eso es que el rol del docente es tan primordial. Eh, También nos hemos dado cuenta que existen varios problemas de accesibilidad y brecha digital. Por un lado, hasta la fecha, 2000 año 25, nos damos cuenta que existen brechas y bastante importantes entre los diferentes colegios, las diferentes universidades, los diferentes laboratorios para poder generalizar alguna teoría. Para terminar, ¿cierto? Tenemos un tema de la ética en el trabajo con la inteligencia artificial, en que hoy en día, ¿cierto? Muchos estudiantes la están ocupando en su totalidad y no como parte del complemento para trabajar los datos y el control de la información. Es algo donde tenemos que seguir discutiendo, ¿cierto? Pero donde fundamentalmente está de la mano hoy en día en cómo el constructivismo, ¿cierto? Ontológico les puede ayudar tanto a los docentes como a los alumnos a entender realmente cómo vamos a trabajar. Sin más que decir, me despido deseándole mucho éxito a todos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente presentación. Saludos a todos.